Muy bien, ahora que hemos terminado en clases anteriores aprender a utilizar de forma básica todas las herramientas de Photoshop, ahora es momento de que nosotros empecemos a abordar las propiedades de los elementos. Cómo podemos hacer que toda esa información que ya ahora nosotros conocemos y son los fundamentos básicos, cómo podemos irlas modificando para crear opciones un poco más avanzadas. Entonces, en esta clase vamos a ver los efectos de capa, o vamos a comenzar a ver los efectos de capa. Hay muchísimos efectos de capa, hay varios, pero vamos a comenzar con el primero. Voy a dedicar una clase a cada efecto de capa, donde voy a explicar cuáles son las propiedades del efecto de capa y luego cuáles son los usos posibles de ese efecto de capa. Bien, entonces vamos a descargar los archivos de esta clase. Son estas 8 imágenes que estamos viendo ahorita. Yo las tengo abiertas desde el Adobe Bridge. Voy a seleccionar las 8 y voy a hacer doble clic para que se abran dentro de Photoshop. Pueden ver que yo tengo una foto de la Torre Eiffel, tengo un retrato de una persona. Obviamente estas son imágenes gratuitas de internet. Si no saben de dónde descargar imágenes gratuitas de internet, hago este paréntesis, revisen en otros videos de YouTube donde tengo publicado una guía de donde pueden descargar imágenes de internet royalty free, sin derechos de autor, gratis para que ustedes puedan usar en sus proyectos para practicar. Entonces tenemos la imagen de la Torre Eiffel, tenemos esta imagen del retrato, el cual nosotros vamos a hacer una presentación para promover nuestro sitio web como fotógrafo o nuestro sitio web como artista, en caso de que este sea nuestra fotografía, por ejemplo. En esta vamos a promover un evento turístico y en esta vamos a promover una página web de recetas. ¿Ok? Y luego tenemos los enlaces para redes sociales. Tenemos un icono de YouTube en caso de que queramos promover un canal de YouTube, enlace a Twitter, un icono de Facebook, un icono de Instagram, un icono de Snapchat y listo. ¿Ok? Entonces quiero que comencemos a trabajar en la imagen de la Torre Eiffel. Me voy a acercar un poquito y vamos a empezar a crear elementos. Nosotros vimos en clases anteriores que yo tengo un montón de herramientas acá. Voy a trabajar con un rectángulo redondeado. ¿Por qué? Porque lo que quiero es crear un botón dentro de la imagen que parezca como un botón que se puede cliquear en internet, porque esta imagen yo la voy a compartir en Facebook y a mí me gustaría que cuando la gente vea la imagen, si bien la voy a utilizar en una publicidad de Facebook pagada o con una publicidad directa desde mi página web de Facebook, quiero que la gente cuando vea la imagen invitarlos a que visiten mi sitio web de eventos turísticos. ¿Ok? Entonces voy a crear un rectángulo redondeado. Lo voy a crear de cualquier tamaño porque después de crear el rectángulo de cualquier tamaño yo puedo determinar las propiedades del rectángulo. De hecho, asumiendo que ustedes no tengan la pestaña de propiedades, si ustedes no la tienen, recuerden que pueden ir a vista y activar, en las opciones de ventana. Podemos tener acá la opción de opciones, herramientas, caracteres, capas, etc. Las propiedades siempre van a estar por acá. Ya sabemos cómo habilitarlas porque lo explicamos en clases anteriores. Entonces en este rectángulo yo puedo colocar las propiedades de este rectángulo. En esta pestaña yo puedo modificar las propiedades del rectángulo. Entonces yo voy a hacer que el ancho del rectángulo sea unos 1500 píxeles y presiono Enter y ahora el rectángulo solamente tiene unos 1500 píxeles. Quiero que de altura tenga unos 400 píxeles y ahora el rectángulo solamente tiene 400 píxeles. En este caso me quedó muy grande. Yo creo que tenga solamente unos 200 píxeles. O incluso vamos a colocar 1800, vamos a colocarle 2200 para que sea más grande. Y ahora sí vamos a ponerle unos 350 píxeles de alto. De hecho, unos 300. Con eso será suficiente para colocar el enlace a nuestro sitio web. Entonces, este rectángulo ahorita es de color negro porque es el color con el que lo he creado por defecto. Yo puedo llevarlo a rojo, yo puedo llevarlo a azul, pero como en este caso mi imagen es muy azul y por teoría del color, yo creo que me sirve mejor un botón de color naranja. Entonces, este color naranja nosotros ya tenemos las reglas habilitadas en Photoshop, que son las que vienen por defecto. Yo lo voy a mover hasta que aparece esa regla magenta, fucsia, que está apareciendo ahorita en pantalla, que me indica el centro de la pantalla a nivel vertical. Y lo voy a bajar un poco hasta que aparezca el centro de la pantalla a nivel horizontal. Entonces, este botón está justo en el centro de la imagen que yo quiero promover, pero yo quiero que mi enlace web esté más abajo. Entonces, con Shift presionado, yo voy a desplazarlo un poquito más abajo. Y luego voy a crear herramienta de texto. Esto ya lo vimos en clases anteriores. Todavía no estamos viendo el efecto de la capa, ya lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero es explicarlo con un ejemplo práctico. Entonces voy a hacer clic por acá y voy a colocar viaja. Vamos a hacer doble clic por acá. Viaja a París. Lo voy a colocar por ahora sin tilde. Como no se ve el texto, lo voy a hacer más grande.
En las opciones del párrafo voy a hacer que el texto esté centrado. ¿Qué tipo de fuente? Ya les comenté que para muchos de los ejercicios que voy a utilizar en este curso voy a estar utilizando Century Gothic. Y ya expliqué en clases anteriores que si ustedes no tienen esta fuente, cómo solucionar el problema de fuentes para que la puedan incluir. Y el texto lo voy a colocar de color blanco. ¿Ok? Entonces ahora yo lo puedo ubicar un poquito más centrado por acá y voy a presionar Control T en mi caso porque lo quiero transformar visualmente. Presiono Enter y listo. Entonces ya coloco Viaja a París. Voy a presionar Control J para clonar este texto. Este texto lo voy a desplazar aquí abajo y aquí abajo voy a colocar mi sitio web, que ya no necesito que esté en bold, puede estar en regular. Y voy a colocar mi sitio web de turismo. Le voy a apagar el filtro de mayúscula para que se puedan ver la minúscula. Mi sitio web sería www.viajes.com, por ejemplo. Voy a hacer doble clic. Este texto está muy grande, lo voy a ir haciendo más pequeño hasta que quede contenido dentro del botón que quiero promover y luego este texto lo voy a empujar arriba. Y este sería el enlace y así cuando las personas vean esta publicidad va a haber un viaje a París y va a aparecer este enlace que parece que es un botón que se puede presionar. De hecho, este texto lo voy a poner en 180 para que se vea más pequeño. Lo voy a subir un poquitico más y queda muchísimo mejor centrado. Entonces vamos a conocer ahora los efectos del bisel. Yo voy a seleccionar el rectángulo y yo voy a aplicarle al rectángulo un efecto de bisel. Para que lo entiendan mejor, temporalmente voy a apagar la capa de fondo y me voy a acercar. Todos los efectos se van a aplicar justo acá en la parte de abajo donde dice Effects, donde hay un icono que se llama Effects. También lo podemos aplicar por acá en capas arriba, pero me interesa más que nos ayudemos con la interfaz básica de Photoshop y si ya tenemos la herramienta por acá, por aquí podemos aplicar los efectos. Entonces yo voy a presionar el menú de efectos y fíjense que tenemos muchos efectos. En este primer video vamos a trabajar con bisel y relieve. Lo voy a presionar y pueden ver que cuando yo lo presiono inmediatamente ya yo tengo acá una respuesta de cómo se está viendo esto. Para que lo podamos entender mejor yo voy a desplazar el botón un poquito hacia abajo para que quede en la captura de la pantalla y voy a aplicar otra vez el efecto de bisel y relieve. Se me abre un menú que se llama el menú del estilo de capa. Aquí yo puedo encender todo el resto de los efectos que aparecían en este menú. Están apareciendo por acá, yo los puedo encender o apagar. Pero como estamos trabajando con bisel y relieve, únicamente me voy a enfocar en él. Y pueden ver que el rectángulo ya tiene cierto efecto. Si yo apago ese efecto no se ve. Si yo lo enciendo, puedo ver el efecto de bisel y relieve. Entonces, por defecto viene en estilo de inglete interior. Lo voy a dejar por acá en este momento y viene en efecto redondeado. Lo que quiero es que nos metamos un poco con la profundidad. Pero para que lo veamos un poquito mejor, vamos a aumentar el tamaño. Pueden ver que Photoshop está creando una especie de bisel y le está dando un efecto como de relieve, por eso se llama bisel y relieve. Le está dando como un cuerpo tridimensional. De esta forma, a mí visualmente se me parece mucho más a un botoncito que yo puedo presionar dentro de un sitio web. No todos los sitios web tienen estos efectos de botones. Hay sitios web que tienen algo que se llama Flat Design. El diseño flat sería este botón donde no hay ningún efecto de sombreado o de relieve. Pero este es el mejor ejemplo en el que yo puedo explicar el efecto del relieve. Entonces, dentro de la profundidad yo puedo ajustar la profundidad. Mientras yo más suba este valor de profundidad, pueden ver que desde el momento plano hasta que donde se empieza a aplicar el efecto de relieve, el contraste entre ese punto de inicio y el punto final es mucho más mayor. Es mucho mayor. Si yo lo reduzco, ese degradado es tan sutil que puedo llegar al punto de que no se vea o que sea muy suave. En este caso yo lo voy a hacer un poco más pronunciado porque luego puedo ajustar el tamaño. El tamaño puede hacer que este borde sea lo más pequeñito posible, cosa que va a hacer que parezca más un botón de sitio web, o lo puedo hacer muy grande en el punto de que ya se me está deformando y ya esto serviría para otra cosa. Yo lo voy a hacer más pequeño, no tanto porque necesito que vean ahora el degradado, porque luego viene el suavizado. Pueden ver que si yo tumbo el suavizado a un valor de 0, fíjense el efecto que tengo acá en el borde y a medida que lo voy subiendo, tengo una especie de suavidad en los contornos muchísimo mayor. O sea, cero suavidad, mucha más suavidad. Se nota aquí, justo acá en este borde. ¿Ok? Además de esto, yo tengo otras opciones. Yo puedo cambiar la dirección, que en este caso está hacia arriba, o puedo hacerlo hacia abajo en caso de que yo quiero que la sombra o la luz venga desde abajo, la dirección de la luz venga desde abajo. Fíjense que aquí tengo una vista previa de cómo va a quedar. O si le doy hacia arriba, aquí tengo una vista previa de cómo va a quedar.
Más abajo de estas opciones, porque ya vamos a cambiar el estilo y la técnica, abajo tengo las opciones de sombra, que es donde yo puedo personalizar aún más el efecto de relieve. Entonces, yo puedo primero indicar el ángulo de la proyección de esa sombra. Fíjense que a medida que yo voy moviendo, yo hago clic y yo voy moviendo la posición de esta fuente de luz, en mi icono de referencia se empieza a notar. Y este punto yo lo puedo acercar mucho al centro para que el contraste sea un poco mayor entre blancos y negros, o lo puedo alejar para que el contraste sea mucho menor. Si me mantengo dentro del círculo, los contrastes van a ser fuertes. Si me mantengo fuera del círculo o intento irme fuera del círculo, los contrastes van a ser mucho menores. O sea, mientras más al centro, más contraste, mientras más al borde, menos contraste. Este ángulo yo también lo puedo colocar, por ejemplo, a 45 grados si yo conozco el grado, exactamente el ángulo en el que quiero colocar. Y fíjense que coloqué 45 y por reflejo coloqué Enter. Si yo quiero, Enter me sirve a mí para aplicar y aceptar ese efecto de bisel. Ahora, si yo quiero editarlo dentro de esta capa, yo puedo volver a entrar al menú de bisel y seguir trabajando desde acá. A lo mejor ya no me sirve 45, ahora a lo mejor me sirve 15 grados, por ejemplo. Para efectos de este curso, yo voy a utilizar un menos 45, que puede ser un valor negativo en este sentido, o visualmente yo lo voy a colocar hacia acá arriba, un 125 aproximadamente, pero quizás no tan cerca al borde, un poquito más hacia adentro para que los desgradados me queden más suaves. Yo puedo utilizar una luz global. Una luz global, ¿de qué significa o de qué se trata la luz global? En este caso yo tengo un solo botón cuya iluminación virtual dentro de Photoshop está viniendo en un ángulo de 125 grados. Si yo mantengo esta opción encendida y yo creo otros botones y a todos les voy aplicando el bisel, todos van a tener una luz a 125 grados. Si yo cambio esa luz de 125 grados y la pongo en 20 grados, por ejemplo, esa luz y todos los demás botones que tengan esta opción encendida van a cambiar ese ángulo de iluminación de 125 a 20 grados. Es decir, este ganchito mantiene un vínculo como una instancia, como una conexión entre cada uno de las capas a las que yo les aplique el efecto del bisel, van a estar vinculadas por una luz general. Si yo apago esta opción, entonces este icono, este botón en este caso, va a tener una iluminación propia diferente a la de cualquier otro botón que yo tenga en mi composición. ¿Ok? Por supuesto tengo por acá el ángulo de la luz también. Y aquí tenemos una opción muy interesante, que es la opción de cambiar el tipo de sombra o el tipo de contorno, el tipo de proyección que nosotros tenemos dentro de la sombra. Si yo hago clic por acá, yo puedo ajustar o personalizar mi propia sombra. Ya lo vamos a ver más adelante. O tengo un montón de opciones predeterminadas. Yo tengo, por ejemplo, una línea derecha que me está mostrando un degradado lineal, como se ve acá en la vista previa. Pero en este caso el degradado es distinto porque ahora tengo como un punto de specular, un punto como de reflejo especial. Esto hace que en mi caso el botón se vea un poco más metálico. En este caso el botón se puede ver un poco más hundido hacia abajo. O en este caso el botón se va a ver de otro efecto. Entonces ustedes pueden ir explorando cada una de estas opciones hasta que ustedes consigan. Fíjense que los speculars o aquellos picos que son muy altos y caen otra vez tienden a dar efectos mucho más metálicos. Mientras que los que son en línea recta tienden a dar efectos que se ven un poco más como plastilina o masilla. ¿Ok? Esto se puede cambiar o, como les comenté, pueden hacer clic acá y ustedes pueden personalizar y crear su propio punto. Fíjense que estoy agregando puntos y yo voy haciendo clic dentro de Photoshop donde yo quiero crear mis propios puntos de modificación para estos reflejos. Y yo puedo crear mis propios efectos para mis propios botones en caso de que yo quiero que lo mío sea o mi composición sea lo más personalizada posible para que también se destaque sobre el trabajo de otra persona. Aquí yo voy a cancelar esto. Más abajo tengo la opción de trama. En la opción de trama yo tengo por acá el color de las iluminaciones, es decir, los efectos. Para el efecto de bisel y para muchos otros efectos dentro de Photoshop, estos efectos se aplican a los objetos en escala de grises. Es decir, donde en blanco vamos a tener cierto efecto y en donde en el negro vamos a tener cierto efecto. Yo puedo cambiar este color y colocarlo en rojo, por ejemplo,
Pero el rojo no quiere decir que se me va a ver rojo. El rojo simplemente está cambiando la frecuencia del color y por lo tanto no lo está haciendo blanco, lo está haciendo un poco más oscuro. Y pueden ver que no se ve tanto efecto. Mi consejo es que dentro de lo posible ustedes no cambien estos valores de blanco y negro porque Photoshop se maneja en esa escala de grises. Y a pesar de que ustedes tengan un color acá, realmente ustedes no están viendo el color, sino que están viendo la traducción de ese color a una escala de grises donde se puede ver el efecto. Espero haberme explicado correctamente. Luego tengo otros resultados en el cual se puede aplicar el efecto. Esto tiene que ver con los modos de capa. Los modos de capas no lo hemos visto todavía, los vamos a ver un poco más adelante, justo después que terminemos todos los efectos de capa. Pero por ahora, por defecto viene en modo trama. Cuando nosotros veamos los efectos de capa, los modos de las capas, ustedes tienen que tener en cuenta que eso se va a aplicar ahora para todas las capas. Cada vez que ustedes vean este menú de modos y tengan todas estas opciones, cuando nosotros veamos esa teoría, pues se va a aplicar por acá. Ya más adelante lo vamos a ver. Y el modo de sombra en este caso también está en el mismo formato. Estas opciones vienen por defecto y rara vez las vamos a modificar. Nosotros podemos restablecer los valores restaurar los valores por defecto o hacer que todos estos valores sean los valores por defecto. El orden de los factores no altera el producto. Ya para terminar el bisel y relieve, en cuanto a la teoría que estoy explicando, yo puedo cambiar y puedo irme a un cincel duro en caso de que no quiero que esté redondeado, quiero que estos golpes o este biselado se vea como más golpeado con un cincel, no esté tan suavizado, o puedo hacerlo con un cincel blando que me deja unos degradados un poco mayores en las curvas. Sin embargo, lo más habitual en este tipo de opciones es mantener el modo redondeado, y el estilo es que yo puedo trabajar con un relieve en caso de que yo quiera un relieve. Y fíjense que la miniatura previa no solamente me está dando relieve, sino que también me está dando una sombra. Esto se va a ver muy interesante cuando activamos la capa del fondo. Tenemos inglete exterior en caso de que yo quiero que esos efectos de bisel estén hacia afuera. Rara vez se usa este efecto porque generalmente lo queremos aplicado hacia el centro, que es como viene por defecto. Tenemos un relieve acolchado que se ve como hundido. Esto también puede ser muy interesante de acuerdo a la composición que nosotros estemos utilizando. O el relieve del trazo, donde en este caso nosotros no estamos viendo ningún efecto en particular porque estamos trabajando con un objeto rectangular que no tiene profundidad y no tiene más información dentro. Entonces voy a dejarlo en inglete interior como viene por defecto. Como este es mi botón para esta promoción de redes sociales, yo lo voy a hacer más pequeño porque quiero promover mi sitio web. Voy a hacer que el suavizado sea mucho mayor y con esto va a ser mi efecto el que yo estoy buscando. Presiono OK. Entonces ahora, para que lo entendamos mejor, yo voy a encender mi capa de fondo, y ahora esta puede ser una imagen que yo puedo utilizar para las publicidades en redes sociales, o una historia de Instagram, o una publicación en Snapchat, etcétera. Viaja a París, y aquí hay más información. Y yo puedo colocar más texto, más información, promoción válida de tal fecha, etcétera. De hecho, esto es algo que yo suelo utilizar con mucha frecuencia en las promociones de las clases de los cursos de Gov3 Studio dentro del sitio web. Entonces ya vimos teoría de cómo se aplica el bisel y el relieve, en este caso a este botón. Ahora quiero que lo veamos aplicado a otro ejercicio. Por ejemplo, en la imagen de las fresas yo quiero promover una receta sobre un postre. Entonces voy a crear un texto que se llame, vamos a llamarlo yogur de fresa. Entonces le voy a colocar yogurt de fresa. ¿Ok? Ese es mi texto inicial. Pero como yo sé que le quiero aplicar un poco más de diseño a esto ya depende de ustedes. Yo voy a tenerlo como texto de referencia acá y con Alt presionado lo voy a clonar. Entonces quiero que mi primera palabra grandota que voy a colocar sea fresa y lo voy a colocar en mayúsculas. Esto nuevamente depende del diseño que ustedes quieran hacer. Yo lo voy a hacer grande, voy a presionar Control T y visualmente lo voy a hacer muy grande para que se vea por acá. En fresa le decimos en Venezuela, en Argentina, para aquellos que sean argentinos obviamente es frutilla o frutilla. Voy a seleccionar yogur de fresa y entonces ahora este texto de yogur de fresa, nuevamente con Alt lo voy a clonar. Y voy a colocar por acá yogurt. De hecho voy a mantener el mismo texto, solo que le voy a quitar fresa. Este texto lo voy a alinear hacia acá, a justificarlo hacia la izquierda. De hecho fresa también lo voy a justificar hacia la izquierda. Ahora fresa lo tengo que mover un poquito mejor, presiono Shift para moverme en línea recta. Yogur de lo presiono Shift en línea recta y ya está alineado por acá. Entonces ahora yo puedo tomar este texto y aumentarle un poco el tamaño.
y le puedo dar espesor acá para que sea bold. Entonces este sería yogur de fresa y la receta por acá. Ahora sí voy a colocar este texto por acá y este va a ser receta completa. Vamos a colocar porque asumamos que es la receta completa para que ustedes puedan hacer yogur de fresa. Presiono Enter, este texto no está justificado correctamente, lo justificamos, con Shift lo alineamos, moviéndolo para que quede perfectamente alineado y ahora voy a crear mi enlace o botón para redes sociales. Pero en este caso, yo no quiero que mi enlace o botón a redes sociales tenga el look de la Torre Eiffel donde tengo un botón. Aquí yo quiero que sea solo el texto, entonces voy a tomar yogur de fresa y con Alt presionado lo voy a clonar hacia abajo y aquí voy a colocar mi sitio web que sería www.receta.com. Obviamente son sitios web inventados para este ejercicio. Voy a tomar este sitio web y lo voy a subir un poquitico más acá arriba. Y por diseño voy a colocarle algún rectángulo, entonces me voy a ir a rectángulo, lo voy a colocar de color blanco y voy a hacer un rectángulo por acá pequeñito. Algo así. ¿Ok? Yo puedo después reorganizar el modo de las capas, pero fíjense que ya he creado cierta imagen para la publicidad, entonces ahora puedo seleccionar todas mis capas, presionar Control T y terminar de transformar esto un poquito más grande y ubicarlo en el punto en el que lo necesito. Presiono Enter y ya acá estoy listo. Voy a moverme por acá y ahora sí voy a darle los efectos de bisel, pero en este caso quiero que el fresa tenga el efecto del bisel. Entonces voy a seleccionar clic derecho y selecciono la capa fresa o simplemente la selecciono por acá. Me voy a ir a efecto, bisel y relieve y voy a colocar el efecto de bisel y relieve. Pero para probar otro efecto ya no quiero trabajar con el inglete interior, sino que quiero trabajar con un relieve acolchado. Se ve como insertado dentro de la imagen. En este caso, por la perspectiva de la madera no me está ayudando, así que voy a mantener el interior. Voy a aumentar un poco el tamaño para que el bisel sea un poco más grande. Y voy a ajustar un poco la profundidad. Y un valor que se me olvidó comentarles es la opacidad. Si yo subo o bajo el valor de la opacidad, estoy subiendo o aumentando el valor de las opacidades de los efectos. En este caso el blanco no voy a ver mucho efecto, pero en el negro sí. Entonces voy a reducir un poco la opacidad del efecto negro para que estas letras tengan cierto relieve y el tamaño va a ser un poquito menor. Presiono OK y fresa ahora tiene ese efecto de relieve. Si ese mismo efecto de relieve yo se lo quiero aplicar a cada uno de los textos, no tengo que volverlo a hacer. Hay una opción dentro de Photoshop, presiono clic derecho y yo puedo copiar el estilo de la capa. Justo acá en estas opciones de aquí abajo, presiono copiar estilo de capa. Lo minimizo porque siempre puedo desplegar el menú de efectos de capa, lo puedo minimizar o lo puedo maximizar y luego voy a seleccionar cada uno de los textos y presiono clic derecho y le pego el estilo de capa, clic derecho y le pego el estilo de la capa y clic derecho y le pego el estilo de la capa. Pero pueden ver que como estos textos son más pequeños, se deforman y no se ven bien. Por lo tanto, este efecto no me gusta acá en receta completa, así que voy a tomar el efecto y lo tiro en la papelera, lo arrastro y se elimina. Y en receta.com también voy a tomar ese efecto, lo selecciono y lo arrastro a la papelera para eliminarlo, porque solamente quiero que yogur de fresa tengan esos efectos. Y ya para terminar, asumiendo que este es el retrato, y yo voy a nuevamente explicarles otro ejercicio práctico donde podemos utilizar el tema del relieve. Aquí yo quiero utilizar el relieve para los iconos de redes sociales. Entonces yo voy a asumir que este es mi sitio web y como hicimos en la clase anterior voy a utilizar el nombre ficticio de Jaime Moreno. Voy a seleccionar Control T para transformar el texto, lo voy a hacer más grande. Para este ejercicio no voy a cambiar las fuentes, solo que lo voy a dejar así. Voy a presionar V en el teclado para mover el texto un poquito más hacia arriba. Entonces este sería Jaime Moreno. Presiono Control J para clonar ese texto y lo desplazo hacia abajo. Y este texto ahora le voy a colocar doble clic por acá y le voy a colocar fotografía, asumiendo que él está trabajando con fotografía. Ese texto en fotografía voy a obligar a que se vea en mayúscula, voy a obligarlo a que esté de forma regular y en el tamaño lo voy a hacer considerablemente más pequeño porque no quiero que se vea tan grande. Quiero que lo que llame la atención sea el nombre. Ahora voy a colocar acá los enlaces a redes sociales. Entonces, yo como fotógrafo, a lo mejor tengo un canal de YouTube donde explico o los tutoriales o cosas de fotografía o el behind the scenes de mis sesiones de fotografía. Entonces voy a seleccionar este botón de YouTube y lo voy a arrastrar para acá. Este botón de YouTube es grandísimo y necesito reglar todos los tamaños de los iconos para que no sean muy grandes. Entonces con la vista de la regla activa
vista con las reglas encendidas, yo voy a llamar una regla y voy a colocar un margen por acá para saber dónde voy a alinear todos mis textos, y voy a colocar otro margen acá para saber que estos iconos no pueden ser más grandes de este tamaño. Voy a bajar una regla por acá en vertical y la voy a colocar acá, y voy a bajar otra regla por acá para determinar más o menos el tamaño de referencia del icono. De hecho, me voy a acercar un poquitico más y temporalmente voy a crear un rectángulo de referencia. Hago un clic fijo y con Shift lo mantengo presionado para que el rectángulo se cree como un cuadrado perfecto. Este cuadrado lo ubico por acá, presiono Control T para transformarlo y lo hago más pequeño para tratar de mantener esa proporción. Yo quiero que ninguno de los iconos de redes sociales sea más grande que esto. Entonces ahora esta guía que quedó por acá arriba, yo la puedo bajar y la puedo colocar justo allí. Voy a llamar otra guía para que sea el espacio entre el otro icono de la red social, y ahora este icono yo lo puedo empujar hacia abajo con Shift para acá y llamo otra regla para mantener siempre la misma proporción. Yo puedo llamar a otra regla y colocarla por aquí aproximadamente. Luego este rectángulo lo voy a colocar por acá y puedo llamar otra regla, y de esta forma me estoy asegurando que yo estoy manteniendo una proporción entre los iconos de redes sociales que voy a colocar. Selecciono este rectángulo y ahora lo puedo eliminar. Y ahora puedo tomar enlace de YouTube, este icono, y voy a presionar Control T para transformarlo. Lo voy a hacer muy pequeñito. Me acerco un poquito más. Vamos a ubicarlo por acá. Con Shift lo hago mucho más pequeño. El icono de YouTube no es perfectamente cuadrado, así que lo voy a ubicar lo mejor posible acá en el centro y presiono Enter. Como fotógrafo también voy a querer compartir, por ejemplo, mi Facebook. Voy a tomar el icono de Facebook, lo voy a acercar acá al retrato, Control T para transformar. Me apoyo en una esquina, lo empiezo a escalar hacia el centro y con Shift lo mantengo presionado para que esa escala se mantenga. Lo ubico por acá pegadito a la esquina apoyándome en las reglas, y luego lo hago más pequeño hasta que esté contenido en ese espacio que yo he determinado como guía para los enlaces de redes sociales. Y finalmente, como fotógrafo necesito manejar un Instagram, entonces voy a tomar la capa del Instagram y la voy a arrojar por acá, Control T para transformar, lo hacemos pequeño de nuevo otra vez, lo ubico por arriba pegadito a la esquina, algo así, y lo hago más pequeñito hasta que esté contenido y presiono Enter. Entonces estos serían mis elementos para ya publicar las redes sociales. Entonces ahora voy a tomar este texto de fotografía, Control J para clonarlo, lo voy a ubicar un poco más hacia abajo, ahora voy a apagar el forzado de mayúscula y voy a colocar por acá mi canal de YouTube, que sería youtube.com/Jaime Moreno. Obviamente ya saben que yo no me llamo Jaime Moreno, yo me llamo Govinda Balbuena, pero para este ejemplo ficticio nosotros somos Jaime Moreno. Y yo voy a colocar el texto en un 80 de tamaño. Lo voy a ubicar más centrado, Control J para clonarlo. Lo muevo un poco hacia abajo y ahora el Facebook va a ser el mismo enlace, pero va a ser facebook.com/Jaime Moreno, y el Instagram, que va a estar aquí abajo, el Instagram le puedo colocar como un enlace @Jaime Moreno y presiono Enter. Entonces esta sería mi imagen con la que yo voy a promover todo esto. A lo mejor por diseño yo tengo que organizar un poco mejor el texto, bajar este texto, Control T, y quizás hacer este texto un poco más grande. Y ya en composición se ve muchísimo mejor. Si ya yo no quiero ver las reglas porque me incomodan, podemos ir a vista temporalmente y apagar las reglas, ¿ok? O vistas y encender las reglas. Pero hasta ahorita estoy muy bien. Y recuerden que tenemos las opciones de tabulación para ver esto mucho más grande y ocultar las barras de herramienta y poder evaluar mejor nuestra imagen. Presiono tabulación otra vez y ya no tengo todas estas cosas que me están distrayendo. Entonces, en esta clase hemos aprendido sobre el efecto de bisel, cuáles son las opciones de efecto del bisel, y además hemos aprendido cómo el efecto del bisel, no se los apliqué a los iconos, vamos a aplicárselo a los iconos. Entonces voy a seleccionar el icono, efecto, bisel, vamos a aplicarle el bisel. El bisel, fíjense que ahora se ve como un botoncito que se puede presionar, pero yo voy a hacer que el suavizado esta vez sea menor y el tamaño sea un poco mayor, y ahora la profundidad sea mucho menor para que se vea un poco más dura, algo así. Y como les comenté antes, quiero que se vean un poquito más metálicos, entonces voy a usar opciones que se vean un poco más interesantes. Voy a presionar OK por acá. Vamos a ajustar la profundidad, vamos a ajustar el suavizado, y por acá la opacidad lo voy a reducir un poco más, o lo voy a aumentar un poco más para que se vea un poco más como botón que se puede presionar. Clic derecho, copio este efecto. O una cosa que podemos hacer muy interesante es copiar este efecto, y luego este efecto que tenemos acá lo podemos eliminar. Y estos tres iconos de redes sociales los selecciono, los meto en un grupo y al grupo le puedo pegar el efecto de la capa.
Y ahora todos los objetos que estén dentro de la capa tienen ese efecto de capa. Y yo puedo ajustarlo por acá y cambiarlo. Y si ya no me gusta este y me gusta este, puedo utilizar este. Y le hago el tamaño mucho más bajito. Y fíjense que los iconos ahora se ven mucho más presionables en caso de que este sea el ejercicio que yo quiera compartir. Entonces ahora sí, hemos aprendido sobre los efectos de capa, cómo agregarlos, cómo copiarlos, cómo pegarlos, cómo eliminarlos, cómo funciona el bisel y relieve y ejemplos prácticos de cómo podemos utilizarlo para botones, para redes, para sitios web, para promover enlaces a redes sociales en este caso, o incluso aplicado a texto para el ejemplo de la receta del yogur de fresa. Entonces esto es todo por esta clase y nos vemos en la que viene, donde vamos a aprender sobre el siguiente efecto de capa. Hasta luego.